Doctor Carlos Carrillo, muchas gracias por esta entrevista a Noticias Uno. Y queríamos preguntarle, pues directamente, y es que pues desde ayer, antier, estos días, ha habido varios cuestionamientos suscitados desde la presidencia por la directora del DAPRE, pero más allá de esos cuestionamientos y que usted ya ha salido a refutarlos, sigue estos cuestionamientos también por parte del ministro de Benedetti. Usted ha hecho señalamientos, tanto él como usted, de esos señalamientos que usted ha hecho contra el ministro. ¿Usted tiene pruebas? ¿Va a demostrarlas? ¿Qué va a hacer? Bueno, varias cosas. Yo creo que es importante centrarse en los supuestos señalamientos, porque más allá de una disputa personal que creo yo no le queda a altos funcionarios del Estado, y en esto yo creo que es importante hacer una reflexión sobre lo problemático que es para el presidente de la República y para nuestro gobierno, pues que cosas como estas se den. Cuando la doctora Angie Rodríguez utiliza de manera tan abusiva los medios de la presidencia. Ella hace su rueda de prensa a través de los canales oficiales de la presidencia de la República. Eso menoscaba pues, la majestad de la institución presidencial. Eso pues desconoce por completo los conductos regulares. Si la doctora Angie Rodríguez tiene alguna denuncia que hacer en contra mía, pues digamos que si se tratara de un equipo de trabajo, de un gabinete que funcionara, que tuviera algún mínimo nivel de profesionalismo, pues habríamos podido sentarnos a hablarles. Pero si no es así, si la doctora Rodríguez no quería hablar conmigo, pues habría podido, por ejemplo, hablar directamente con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, o habría podido darle traslado, como hice yo hace tiempo, a denuncias que me llegaron, y yo no doy una rueda de prensa cada vez que voy a darle traslado a una denuncia, porque además es la obligación de un funcionario hacerlo. Entonces, creo que es bastante claro que lo que hizo la doctora Angie Rodríguez el jueves pasado, pues fue simplemente una estrategia política que además está evidentemente coordinada para enlodar mi nombre. Es una, pues las acusaciones que ella hace son mendaces, y yo tengo pues absolutamente toda la trazabilidad para desmentirla. El problema es que en estos tiempos en los que reina la desinformación, pues ella lo que hace es tratar de amplificar lo más que pueda su mensaje mendaz para que algo de esas mentiras pues termine convertido en verdad ante la opinión pública. Es algo desgastante, es algo desafortunado, y yo quisiera centrarme más en hablar de eso que en hablar del ministro del Interior en términos personales, porque es que el país conoce muy bien a Armando Benedetti. Armando Benedetti ha sido un personaje que ha estado en el centro de la política nacional desde hace 20 años. Y yo creo que los colombianos han tenido suficiente tiempo y suficiente información para hacerse una idea y labrarse un concepto de quién es Armando Benedetti y qué es lo que representa en la política. Claro, doctor, pero pues usted mismo fue el que lo metió como en esa discusión y finalmente él responde, pues a través de redes sociales. Ustedes han intercambiado un montón de mensajes, pero al margen de esos mensajes hay acusaciones muy graves y hay acusaciones de parte y parte. En el caso del ministro esta mañana cuestiona incluso unas presuntas coimas de parte de funcionarios suyos. Eso, ¿cómo se puede responder teniendo en cuenta que usted está al frente de esa institución? No, pues imagínense en lo que estamos. Lo que pasa es que Angie Rodríguez y Armando Benedetti hoy son lo mismo. Yo en alguno de esos trinos que le respondí con la cabeza un poco caliente, le dije que era un pollerón, que es como le dicen en la costa atlántica a los que se refugian detrás de las mujeres. Él se sabe ilegítimo. Él sabe que es una persona que no tiene ninguna credibilidad ante la opinión pública. Él sabe que su apellido, desgraciadamente, qué vergüenza para sus padres, ¿no? Pero él sabe que él ha convertido su apellido en sinónimo de corrupción, de violencia de género, de todo tipo de polémicas a las que él ha entrado en su vida pública. Entonces se refugia detrás de lo que hoy actúa como una suerte de escudo humano que es Angie Rodríguez. Entonces no es que yo le esté metiendo, es que ellos operan dentro de esa intriga palaciega como un solo equipo. Y así fue como se tomaron el fondo de adaptación, que pues es lo que desata todo esto, ¿no?
Claro, y el tema Entonces, ya de contratación, doctor Carlos Carrillo, tiene que ver, digamos que de lo que dicen ellos, de esas ejecuciones, usted dice además que se ha utilizado el fondo también para situaciones políticas, precisamente el ministro del Interior. ¿Usted tiene pruebas de eso? sí, pero hablemos de las ejecuciones, porque creo que es importante. Todo esto comienza con una rueda de prensa que, insisto, abusivamente la doctora Angie Rodríguez utiliza los estudios de la presidencia, la jefatura de prensa de la presidencia, los canales oficiales para difundir unas acusaciones que se caen de su peso, acusaciones que no van a tener que no van a prosperar en lo disciplinario ni en lo penal, pero yo quiero aclararle varias cosas. Hablemos, por ejemplo, del primero de los contratos. La doctora Angie desconoce el funcionamiento del Estado o intenta desconocerlo para tratar de montar un relato en contra mía. Entonces dice que yo no he ejecutado nada del proyecto Dinámicas Hídricas porque soy un mediocre, porque soy una vergüenza y empieza a adjetivizar y pues claramente a tratar de hacerle daño a mi reputación. Entonces, ¿qué pasó con Dinámicas Hídricas? Yo creo que usted recuerda que ustedes mismos aquí en Noticias Uno, gracias, ustedes mismos en Noticias Uno hicieron unas denuncias sobre un presunto favorecimiento a un contratista por ese contrato de la Mojana. Cuando yo llegué a la gerencia del Fondo de Adaptación en calidad de encargado, eso fue en julio del año pasado. Uno nunca sabe si en un encargo se va a quedar una semana, un mes o como efectivamente me quedé un año. Yo no llegué a barrer, yo no llegué a echar a todos los sugerentes. Hoy me arrepiento de eso. Yo debí haberles pedido la renuncia a los sugerentes que estaban ahí, al doctor Charry y a la doctora Miranda. Luego, finalmente le terminé pidiendo la renuncia a la doctora Miranda y al doctor Charry no le pedí la renuncia porque realmente me agotaba un poco entrar en esa discusión con alguien que se dice tan cercano al presidente porque él todo el tiempo afirma y se toma selfies en la puerta de Palacio, no se toma la selfie adentro, pero se la toma en la puerta de Palacio, y él todo el tiempo está diciendo que es una persona muy cercana al presidente y que es una persona muy cercana al presidente. Entonces, pues a pesar de su bajo rendimiento, pues como que usted sabe que hay cosas que yo en medio de todos los problemas que tengo con la UNGRD, asumí la gerencia del fondo, pues con el ánimo de aportarle a este proyecto político. Yo quiero que usted y los televidentes piensen un momento en lo que es estar manejando el gigantesco descomunal chicharrón de la UNGRD y asumir también la gerencia del Fondo de Adaptación. Eso no fue nada fácil, eso demandó de un enorme esfuerzo que además tampoco habría sido posible sin personas de mi confianza que finalmente logré poner ahí y que me dieron la mano con todo lo que pasaba en el fondo porque usted en este tipo de posiciones tiene que ser capaz de delegar. Además, el presidente me pide, en principio, que fusione las dos entidades. Luego el presidente cambia de parecer, pero durante meses yo me dedico a tratar de fusionarlas. Entonces, yo permito que los procesos que venían estructurándose desde antes continuaran. Y yo aquí quiero decir que quien me precedió en la gerencia del fondo por unos meses, lamentablemente pocos, porque estos cambios y esta inestabilidad generan además que las cosas no se ejecuten, fue la doctora Elga Rivas, hoy ministra de Vivienda, una persona por quien yo tengo un legítimo aprecio y que estoy seguro de que es una persona honesta y capaz. Entonces, yo permito que esos procesos sigan. Parte del relato que da la señora Angie Rodríguez es que todo lo que pasa, según ella, todo lo que según ella pasa, en el fondo es culpa mía porque fue durante mi gestión. Entonces, el contrato que ustedes denunciaron estaba para adjudicarse, que es el que tiene relación con Dinámicas Hídricas, que es el proyecto más grande, estaba para adjudicarse en diciembre del año pasado. Estaba a punto de adjudicarse. Y gracias a las denuncias, gracias al trabajo de periodistas serios como usted, como Nacho Gómez, gracias al trabajo de Noticias Uno, yo inmediatamente me meto personalmente en esa adjudicación, porque es que un gerente no está metido dentro de todos los comités evaluadores, así no es como funciona el Estado.
Usted toma decisiones en un cierto punto y tiene unas personas abajo que toman las decisiones. Y en el caso del Fondo de Adaptación había un problema muy grave y es que no permitían, el ministro Bonilla no permitía nombrar. Entonces yo tenía algunos contratistas, pero las personas que supervisaban los convenios no eran personas de mi confianza. Eso también es importante aclararlo y pues obviamente yo daré todas estas explicaciones a los entes de control cuando sea pertinente. Entonces yo consulto a mis asesores externos, eh, pues contratistas, asesores jurídicos, y lo que ellos me dicen es que efectivamente esa denuncia parece tener mucho sentido, que el proceso de estructuración no se está haciendo de la mejor manera y cuando entro yo a revisar, pues encontramos que los contratistas no cumplían y por eso esa licitación quedó desierta. Eso es algo que es grave porque ya íbamos llegando a la mitad del gobierno y perder tiempo cuando se trata de estructurar un proyecto de 400 millones de dólares, pues es algo muy grave, porque usted no estructura un proyecto de 400 millones de dólares en una semana. Eso no es control al estructurar. Eso requiere de un trabajo intensivo en tiempo y en esfuerzo. Entonces, queda desierto y yo empiezo a tener una enorme desconfianza de la persona que estructuró ese proyecto, que es la doctora Paola Miranda, que hoy trabaja en el Departamento de Prosperidad Social. Ella acababa de entrar a licencia de maternidad, dejó como gerente encargado, ella me pidió que pusiera como de gerente encargado a su número dos. Yo unos meses después le pedí la renuncia porque tampoco me generaba ninguna confianza y empiezo a tomar la decisión de como sea conformar mi propio equipo en el fondo de adaptación. Eso, insisto, no fue fácil por la demora en los nombramientos. Cuando cambia la doctora Laura Sarabia por la doctora Angie Rodríguez, se destraban los nombramientos también gracias a el cambio en el Ministerio de Hacienda. Entonces, pues el diálogo con el ministro Guevara era mucho más fluido, mucho más provechoso. Y finalmente, en marzo de este año, es que yo puedo nombrar a un equipo pues más de mi confianza. Y ahí es donde empiezo yo a ver qué tan chueco estaba el contrato de la Ruta del Arroz. Pero entonces, hablando de dinámicas hídricas, se cae la contratación de 56.000 millones de pesos y tenemos que volver a empezar. Entonces aquí había dos caminos. Uno, no hacer nada y otro, correr. Intentar contrarreloj, montar un contrato llave en mano para que esa obra que debe tener el sello de este gobierno, que debe tener el enfoque del presidente Gustavo Petro, para que esa obra efectivamente se hiciera realidad. Y eso fue lo que hice, con personas de confianza, con personas capaces, y volvimos a empezar desde cero en enero de este año a estructurar ese proyecto. ¿Por qué eso no avanzó? Pues primero, usted no puede simplemente meter todo en una bolsa y decir, ay, es que como no se ha contratado, tiene 0% de ejecución. Pues eso es francamente una absoluta tontería, porque usted no ejecuta por ejecutar. Usted tiene que hacer las cosas bien. Pues Claro, ahorita le doy un poco, solamente déjeme terminar con este punto del primero para pasar al siguiente, que también creo yo que es bastante falaz lo que dice la doctora Andy. Entonces, digamos que eso vuelve a empezar, eso iba bien, nosotros estábamos a punto de adjudicar la ingeniería básica, es una ingeniería básica que es mucho menos costosa que la consultoría, porque nosotros ya teníamos decidido qué íbamos a hacer, porque la Mojana está sobrediagnosticada. Los técnicos del fondo saben qué hacer, las decisiones políticas están tomadas, el enfoque es el enfoque del presidente Gustavo Petro y cuando faltaban 6 días para adjudicar, me echan del fondo y ponen a la cuota de Armando Benedetti, que es la señora Catherine Rojas. ¿Y por qué le digo que es la cuota de Armando Benedetti? Pues a ver, usted que también es periodista de investigación y es un sabueso, mire a ver quién es el señor Tito Lobo Carretero, esposo o ex esposo. Usted sabe que a veces esas cosas son difusas de la señora Catherine Rojas, es nada más y nada menos que el subdirector del Fonsecom, del poderosísimo Fonsecom del Ministerio del Interior de Armando Benedetti. ¿Y quién sube y baja esas hojas de vida? Pues la doctora Angie Rodríguez, que en esos mensajitos que manda, esos audios que se desaparecen, esos mismos que le mandaba a la ministra de Justicia, en esos audios efímeros, me decía, ay, Doc, qué pena, es que esto es orden del doctor Benedetti.
sobre ese contrato que justamente usted dice, bueno, se denunció, se toman las correctivos, se suspende, usted mismo me lo advirtió que eso pues tendría un retraso en el desarrollo y en la ejecución de este gobierno, pero Sí, era mejor hacerlo. Ese es el contrato que dice la doctora Angie Rodríguez, que usted no ejecutó nada. así es. Ese es uno de los contratos con Claro, los cuales ella pero sustenta que yo no salva he usted ejecutado una nada. adjudicación, salva usted una adjudicación que pudo haber sido peor en este momento. Por supuesto, pero es que además una cosa que es importante aclararles a los televidentes. Ese contrato era de 56.000 millones de pesos, pero ese contratista de 56.000 millones de pesos era el que iba a definir qué se iba a hacer con el 1.2 billones de pesos. Ok, Entonces, estamos hablando no solamente de un contrato de 56.000, estamos hablando de definir la suerte de un contrato de 1.2 billones de pesos. Le voy a poner un ejemplo similar que yo conozco bastante bien por los días en que fui concejal de Bogotá. En el metro de Bogotá, primero se contrata a Sistra, una empresa francesa, que hace una consultoría, ¿cierto? Y deja amarrado dentro de lo que él entrega una tecnología patentada para construir el viaducto en Bogotá. Entonces, si bien hoy esa empresa no está construyendo el viaducto U-Shape que se está construyendo en Bogotá es un viaducto con tecnología patentada de Sistra. Entonces, es muy riesgoso que usted entregue una consultoría de todo en un solo paquete, ¿cierto? Para definir qué va a hacer con más de 1 billón de pesos y que haya ruido de favorecimiento a un contratista, porque es que aquí lo que podrían haber estado planeando era un golpe gigantesco para las finanzas del Estado y en últimas un enorme perjuicio para la Mojana. claro. Bueno, doctor Carrillo, entendemos obviamente que hay digamos que cuestionamientos alrededor y usted ya lo anunció, además, pues va a dar las explicaciones que tengan que ver del caso. En el caso del ministro, y vuelvo solamente a eso porque esta mañana volvió a remeter, en el caso del ministro Sí. Armando Benedetti, usted me decía, tengo pruebas, pero ¿qué va a pasar con esas situaciones? ¿Solamente se va a quedar en redes sociales o usted va a acudir a los entes correspondientes para establecer o que investiguen tales hechos? Pues qué bueno que usted habla de los centros de control, porque los centros de control en Colombia han sido históricamente muy politizados. Y Armando Benedetti es un hombre extremadamente poderoso. Créame que esta es una pelea que yo no tenía intención de dar, porque ¿por qué estoy yo en el gobierno? Yo no estoy en el gobierno para construir una maquinaria política como generalmente hacen muchos. Yo no estoy en el gobierno para enriquecerme. Yo no estoy en el gobierno para ponerme una capa de dignidades encima para que la gente me diga mi doctor, mi director, mi no sé qué. A mí eso no me interesa. Yo estoy en el gobierno y además a mí no me ofrecieron la embajada en Londres, ¿no? A mí me ofrecieron el mayor de los chicharrones que ha tenido este gobierno. Todas las personas que sabían de política en su momento me dijeron, no sea loco, no acepte eso ni abate. Eso fue lo que me dijo todo el mundo. Pero si yo decidí aceptar, echarme al hombro la UNGRD en semejante momento, fue porque yo creo tanto en el presidente Gustavo Petro como en el proyecto colectivo que compartimos. Entonces, mi razón de estar en el gobierno es servir, es echar adelante este proyecto que es el primer gobierno de izquierda en Colombia. Entonces, yo, ¿cómo puedo funcionar más? ¿Cómo puedo dar más resultados? Perdiendo el tiempo peleando con el ministro del Interior, que es un orate, o enfocándome en mi trabajo y en darle resultados a las regiones. La UNGR trabaja en los lugares más aislados del país, en los lugares donde la gente más necesita la ayuda del Estado. Y yo en eso es en lo que debo concentrarme. Pero lo que pasa es que ante semejante andanada de calumnias de la señora Angie Rodríguez, a quien además el presidente le había pedido la renuncia hace una semana, pues yo no tengo alternativa distinta que entrar en esto. Yo, por supuesto, que evaluaré con los abogados, amigos y cercanos que tengo. Yo no tengo los recursos ilimitados de Armando Benedetti para pagar a los abogados más caros del país, no los tengo.
Yo pues tengo abogados, amigos que me apoyan y por supuesto que le daré traslado a la Procuraduría y a la Contraloría, pero créame que es muy difícil pensar por qué no han suspendido a Armando Benedetti si participa en política mañana, tarde y noche. Estamos en elecciones. ¿Por qué no han metido a la cárcel a Armando Benedetti cuando ha tenido todos los escándalos que ha tenido? Entonces, estamos hablando de alguien realmente muy poderoso y pues yo haré lo que deba hacer. Yo confío en la institucionalidad, pero, pero pues bueno, todo Claro, esto, además hay algo que quiero decir aquí en este punto, y es que yo le he entregado a los organismos de control a lo largo de mi paso, tanto por la ONGRD como por el Fondo de Adaptación, todas estas denuncias. Cuando la doctora Angie Rodríguez sale a decir que es que va a darle traslado a los organismos de control, pues son cosas que los organismos de control conocen hace tiempo. usted decía algo muy importante y es que usted hace parte del gobierno, su razón de ser del gobierno y me parece que es explicativo pues que usted está allí, pero usted se mete con dos fichas fundamentales de este gobierno. Es más, dice que Armando Benedetti, que es el ministro del Interior y de la Política, utiliza o ha utilizado, digamos, el fondo justamente para pagar esos favores políticos. Es un Y así ataque al es. gobierno. ¿No le parece muy grave que esté pasando eso con dos fichas fundamentales de este gobierno al que usted pertenece? Indudablemente me parece muy grave, pero lo que pasa es que los funcionarios actúan en la medida en que se van dando unas coyunturas que no necesariamente el presidente propicia o conoce. Y le voy a poner un ejemplo de algo. Y creo que es importante hablar del tema de la ruta del arroz, que es otra de las cosas que menciona la doctora Angie Rodríguez, y yo con mucho gusto le puedo hacer llegar esos documentos. El Fondo de Adaptación es una institucionalidad santista creada en el gobierno de Juan Manuel Santos, que es una entidad bastante técnica. Entonces hay una cierta serie de filtros, hay una sugerencia de estructuración que debería hacerle seguimiento a el ordenador del gasto. Digamos que hay como varios filtros antes de adjudicar, pero también el gerente no es el ordenador del gasto. Entonces, por supuesto que el gerente, la posición que yo ocupé, siempre asumirá una responsabilidad en algo que salga mal, no solamente una responsabilidad política, sino una responsabilidad disciplinaria o penal en caso de que llegase a darse. Pero el ordenador del gasto, quien hace la adjudicación, quien toma la decisión, pues por supuesto es la persona que tiene el mayor grado de responsabilidad, ¿cierto? La persona que en este caso de la ruta del arroz estructuró el proyecto, firmó la adjudicación, está la firma, y quien actuó como ordenador del gasto fue el doctor Andrés Charri. Arroba Charry Manager, muchos lo recuerdan por sus trinos altisonantes en muchas ocasiones. Cerró Twitter cuando el doctor Javier Pava eh, generosamente le ofreció ir al Fondo de Adaptación al comienzo de este gobierno. Él es la persona que adjudica el contrato de la Ruta de la Luz. Y la doctora Angie lo sostiene en su cargo de subgerente y se toma fotos con él en los mejores términos, haciendo corazoncitos de K-pop. Y uno dice, bueno, pues aquí qué está pasando. Porque la denuncia que yo hago hace meses es que la ejecución del contrato de la Ruta del Arroz, que ya no es mi responsabilidad, porque fue mi responsabilidad hasta que yo fui gerente, pero ahí en adelante yo no tengo nada que hacer. Esa ejecución está chueca. La interventoría presenta unos informes donde la interventoría dice que el contratista no cumple y hay unas presiones para que se le pague a ese contratista. Y cuando yo salgo y entra la señora Catherine Rojas, ficha de Armando Benedetti, puesta ahí por Armando Benedetti, entonces empiezan a volver a poner en la supervisión de los contratos a las personas que lo estructuraron. A la doctora Lina Natalia Ramírez, mano derecha de Andrés Charri. La señora Catherine Rojas también había participado en la misma sugerencia de Andrés Charri para estructurar el proyecto y son los que vuelven a tomar el control. Y empiezan, en mi opinión, a darle gabelas al contratista y atacar al interventor cuando el interventor está haciendo su trabajo.
Claro, y resulta contradictorio además porque, pues, digamos, si se da, si vuelven otra vez las personas, entonces, ¿por qué es armar el escándalo en ese momento? porque quiere hacerme daño, porque quiere pues buscar la forma de poner al presidente en contra mía y muy seguramente pues ya deben estar viendo a quién poner en la UNGRD en época de elecciones que funciona también. Imagínese, la UNGRD puede firmar contratos eh, durante la ley de garantías, puede hasta contratar sin CDP. O sea, Claro, los poderes de contratación, los superpoderes de contratación de la UNGRD son un absoluto manjar para un politiquero de poca monta. finalmente, doctor Carlos Carrillo, ¿usted va a continuar allí? ¿Ha hablado con el presidente? ¿Qué va a hacer en estos días? No, señor, tanto el jueves como el viernes el presidente no estuvo en Bogotá, estaba en San Andrés, después en Cartagena. Yo tengo que sentarme personalmente a hablar con el señor presidente. Yo, por supuesto que desde el día que llegué sé que tengo un jefe, que es él. En el momento en el que él me pida la carta de renuncia, todo mi equipo y yo, pues nos vamos a ir, por supuesto. Yo, a Sí. diferencia de lo que pasa con Benedetti, que pues todos lo vimos en sus audios exigiendo espacio político, yo no exijo nada. Yo tengo algo que merezco y yo no me quiero atrincherar en el cargo ni nada por el estilo, pero renunciar simplemente por las presiones de estas personas, renunciar por eso, pues es darles un espacio que ellos no merecen. Yo soy un actor legítimo dentro de las izquierdas en Colombia. Yo estoy en este gobierno porque tengo un acumulado político, porque tengo un nombre, porque la gente confía en que yo no me estoy robando la plata de la UNGRD y por supuesto que seguiré defendiendo mi buen nombre, pero no voy simplemente a dejar esto tirado porque no resisto la presión del energúmeno orate de Armando Benedetti trinando 16 veces al día, porque eso le generaría un problema aún mayor al presidente de la República y al gobierno. A diferencia de Benedetti, yo sí creo en este proyecto. Benedetti no está aquí porque quiera un mundo más justo, porque quiera un país con mejor salud o educación para sus hijos. Benedetti está aquí porque es uno de esos personajes que tiene un ejercicio hedonista del poder. Entonces, si el presidente me pide que me vaya, me voy, nos vamos, no me voy yo solo, todo el equipo se va, pero por supuesto que eso generaría un traumatismo grande para el Estado. Tenemos el Puracén Alerta Amarilla, tenemos una serie de proyectos que están funcionando, tenemos una serie de entregas de cosas que hacer. Aquí, por ejemplo, pues yo estoy en Cali recibiendo a los gobernadores con los que firmamos unos proyectos de fortalecimiento de más de 30.000 millones de pesos. Ayer estaba en Tumaco, pues además agradecido con el gobernador de Nariño que me otorga una medalla, una gran cruz y un reconocimiento que me llena de orgullo, pero también anunciando la firma del contrato para una boya de detección de tsunamis en tiempo real. La gente no se acuerda que Tumaco fue destruida por un tsunami el 12 de diciembre de 1979 y pues esta boya va a traerle una tranquilidad a Tumaco que hasta el día de hoy no tiene. Ese tipo de anuncios, ese tipo de proyectos van andando y yo por supuesto que quiero quedarme a completarlos, pero si el presidente tiene otra visión de las cosas, por supuesto yo me iré.